Estamos con Beatriz Martínez. Tenemos un evento pronto, Beatriz, ¿no es cierto? Antes de las Sí, presentaciones, quiero hacer una presentación general. O sea, lo que nos convoca siempre va a ser tu trabajo más que nada, pero en específico una exposición que tú inauguras el sábado, ¿no? Si nos el puedes hablar un sábado, poco de eso, sí, si nos puedes hablar un poquito de tu exposición, de qué se trata. claro. Mira, voy a hacer una exposición en una galería que hay acá en Bahía Inglesa. Es una galería em, como playera, entre comillas, y así que de pronto me entusiasmé mucho para hacer como un recorrido de mi trabajo. Tenía obras antiguas, digamos, de las cuales yo no me deshice, y trabajo actual. Entonces quise hacer em, como un recorrido. Para mí era importante como verlas en un montaje. Y eso, fíjate que hoy día terminé el montaje y fue una cosa así como distinto que tener la obra una por una y que de repente uno las mira. La sensación es muy interesante. Teóricamente tenía yo una expectativa respecto a eso, y yo creo que eso me va a servir, digamos, para plantarme de nuevo, digamos, porque me pasaron hartas cosas. Vi que mi trabajo, esto es divertido, pero como que las obras anteriores me gustaron más que las que estoy haciendo ahora. Sí, Como, suele pasar. oye, una cosa así como decir, oye, como que me empecé como que en algún rato cambié harto. Entonces, y me gustaron mis obras antiguas. Entonces, como lo hemos conversado contigo, José Miguel, ¿te acuerdas? Sí. Como, como probar qué pasa con reinventarme en referencia a lo que yo había hecho antes. ¿Cachai? Así que eso es, digamos. Entonces, Después, disculpa, entonces la inauguración sería este sábado, que la idea es sacarlo mañana, o sea, viernes, y difundirlo un poco, pero obviamente a modo contextual, a modo, ¿cómo se dice? Contingencia. Pero desde esta contingencia me gustaría que abordáramos un poquito más ya lo esencial y que nos cuentes un poco qué eres tú, pues, Beatriz, pues tus inicios, cómo partiste, etcétera. Y ya de partida todos invitados a la inauguración sábado 15 de marzo en Bahía Inglesa, en el Espacio de Arte PIN. sí, no, feliz, feliz que vayan. Y, y encantados de compartir y de conversar un poco de arte, que eso a mí me interesa mucho. Em, bueno, contarles un poco que yo llegué a esta región en Atacama hace muchos años, y yo soy de profesión kinesióloga, pero y siempre estuve muy ligada a la expresión artística, o sea, como que mi esencia siempre fue esa. Entonces comencé a pintar y a buscar algunos talleres que existían en Copiapó en esa época, qué sé yo, y a formarme, a conocer y aprender. Así que estuve muchos años en eso. Empecé en estas academias, pintando, qué sé yo, arte figurativo, etcétera, hasta que hicimos un proyecto Fondar con una artista que estaba en ese momento acá y con la persona que estaba a cargo o sea, nos prestaron, digamos, las dependencias de la municipalidad, qué sé yo. Hicimos un proyecto maravilloso que se llamó Trazo y Color en Atacama. Y eso como que me cambió eh, toda la visión, porque estuvimos haciendo talleres con artistas que han sido, no sé, pues, muy importantes, como Guillermo Núñez, Enrique Zamudio, Sebastián Garretón,
el Pablo Domínguez, de los que me acuerdo, pero fueron, no sé, 6 o 7 artistas con los cuales nosotros desarrollamos obras junto con ellos. Y eso fue como un antes y un después en mi trabajo, Perdona, porque ahí, dime, perdón, más o menos para poner contexto, ¿qué año sería esto? esto tiene que haber sido como antes del 2000, tiene que haber sido el 97, 98, ponte tú. ¿Y tú llevabas viviendo allá mucho Ya tiempo? sí, claro, por lo menos 10 años. Tú llegaste allá a fines de los 80. Eh, no, en el 80 yo ya estaba aquí. Ah, ya, perfecto. Claro, sí, ¿no? Se lleva un montonazo de años con eso mi nieto. No, para Oye, establecer alguna especie de contexto histórico que sí, estabas histórico. pensando, que estaba pasando en el país y contigo, ¿no? Exacto. Mira, iba a contarte que yo, como yo me formé como kinesióloga, yo trabajaba en el hospital, tenía mi consulta, qué sé yo, mi pega era la kinesiología, ¿cachai? Y de manera paralela yo desarrollaba toda esta cosa artística que era una pulsión muy fuerte en mí. Y ahí me pasaron muchas cosas, muchas cosas. Una de esas fue entender que ya la pintura representativa, figurativa, qué sé yo, ya no era de mi interés porque comenzaba un poco a aburrirme y necesitaba expresarme de otra manera. Entonces yo cerré las academias con los profes que tenía y me encerré en mi taller con todo lo que había aprendido de todos estos maestros maravillosos que llegaron acá a compartir con nosotros. Eso por un lado. Entonces empecé a trabajar muy en solitario en mi taller y haciendo mucha experimentación, etcétera. Y por otro lado, empezó a pasar que comenzó como una crisis entre mi quehacer profesional en la kine y mi desempeño en el arte. Entonces, eso fue un hito importante porque para mí era, digamos, yo estaba cómoda haciendo la kinesiología, pero entendí que no podía, digamos, estar en este doble como estándar. Y decido cerrar mi vínculo con la kinesiología, en el aspecto laboral al menos, y dedicarme al arte. Sea, yo puedo entender desde ahí, Beatriz, que, bueno, el contacto que tuviste con estos artistas reconocidos a nivel nacional, pero yo creo que sobre todo estos colegas que se dedican 100% al arte, yo creo que ahí tal vez te gatilló también ese hambre por dedicarte netamente al arte, po. Ves que también se podía tal vez dedicarse uno al arte profesionalmente. O sea, mira, la sensación es como que yo hubiese estado en un espacio un poco delimitado y con pocas ventanas y de repente me dio la sensación que había muchas ventanas a través de sus ojos, de su quehacer. Uno mostraba una cosa, otro, qué sé yo, y, y eso fue una cosa súper potente en realidad. El traspaso de esa información, porque yo estaba, imagínate, o sea, súper alejada de lo que no existía el internet. Tú tienes que entender que no existe no existía lo que existe ahora, ¿te fijas? Claro. O sea, yo podía pescar un libro, mirar y ver, a lo mejor ver algunas noticias o qué sé yo, indagar un poco, pero te estoy hablando en la época en que uno viajaba a Santiago en bus
y viajaba a hacer alguna cosa puntual porque no existía existía la facilidad para viajar en avión como la existe ahora. Entonces, para mí en ese contexto fue un antes y un después, y además enfrentarme a lo que yo en mi ser más interno era lo que necesitaba hacer, realizar, ¿cachai? Eso fue fuerte porque fue una decisión fuerte, sí. Am, Perdón, dentro de ese contexto histórico, que además tú mencionabas que no había internet, el traslado era muy lento. Necesitaba algún tipo de velocidad, ¿cierto? De comunicación con algo. ¿Por qué es que, no sé, esos son motivos personales, pero si es que, no sé qué queréis contarnos, ¿por qué es que no te moviste a Santiago directamente? Si ya no te dedicabas a trabajar allá en eso. Súper bien, porque bueno, claro, yo en ese momento estaba en todo el proceso de formar familia, ¿cachai? Y el tema de formar familia a mí me costó muchísimo. El tema de la maternidad fue una cosa muy, muy larga, muy dolorosa y muy difícil. Entonces, tuve dos hijas, de las cuales una de la otra se llevan 8 años entre ellas. Fue largo entonces. Sí, 8 años en que yo estaba como intentando tener un segundo hijo y fracasaba, ¿cachai? Eso fue súper duro. Ah, y entonces estaba abocada además en el tema este de ser madre, digamos, y de formar esta familia. Entonces, para mí, en ese momento, como mi foco era muy potente en eso también, em, ni siquiera se me ocurría dejarlas acá y partir para allá, digamos, a meterme a cualquier cosa, ¿te fijas? Oye, y en ese sentido, ¿cómo pensáis el arte? O sea, ya que te viste en un momento donde necesitas estar en un lugar muy íntimo, ¿cierto? En el hogar, metida ahí con la familia, y al mismo tiempo adoptaste la idea o sea, adoptaste el arte, ¿cierto? Como una de tus vías. ¿Es el arte lo más íntimo, forma parte de lo más íntimo tuyo y por eso te lo llevaste a tu casa y te quedaste con él? Porque el otro probablemente te exigía salir y ir a estar viendo a otra gente, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Y fíjate que es bien interesante lo que tú me estás mencionando, porque tiene que ver con el título de mi exposición, ¿cachai? Porque, mira, yo primero pensé qué es lo que iba a hacer, ¿cachai? De mis cuadros, qué sé yo, antiguos, con lo que estoy haciendo ahora y hacer, qué sé yo, un relato, ¿cachai? Un relato y ver y plantarme ahí, qué es lo que pasa, qué me pasa a mí, qué le pasa a la gente que lo va a ver, ¿cachai? Pero yo no tenía claro el nombre que le iba a poner a esto yo. Y de repente, fíjate, empecé a buscar otra cosa que no tenía nada que ver con lo que no estaba buscando el título. Y de repente me encontré con una poesía, un verso pequeño. Y de repente lo leí y dije, ay, no puede ser. O sea, o sea, como que el verso se tropezó conmigo, no sé. Una cosa que yo quedé así como, wow, no sé. ¿Será casualidad esto o no? Y entonces es el templo que tanto quise, porque es desde, son décadas, ¿cachai? Son décadas que están ahí y que yo las comparo, claro, como un templo, ¿cachai? Es que era como decís tú, como mi útero, ¿cachai? Como mi refugio, como mi manera de estar en la vida, ¿cachai?
Oye, y en ese sentido, no te voy a cobrar las palabras. Yo sé que uno de repente no es tan consciente de cómo se expresa, pero partiste diciéndonos, contándonos que esta exposición también estaba compuesta de obras de las que no te deshiciste. ¿Qué quiere decir qué quiere decir no deshacerse? O sea, ¿por qué querías Es que eliminarla? claro, ¿Por qué no terminaron en otro lugar, algo así? no sé, no te sabría decir como que si venía, porque, por ejemplo, esa se llama Mujer, ¿cachai? Esa que estoy mostrando ahí se llama Mujer. Em, no me quise, nunca las quise vender, pero creo que ahora estoy en el momento como para desprenderme de ellas, para soltarlas. Estas ahora antiguas, ¿cachai? Y ahí tiene que ver un poco como historia, ¿cachai? Pero esa cosa como de apego, como que ya estoy en una etapa en que quiero como, ya fue, ¿cachai? Y para seguir, no sé si es una analogía, pero para seguir con esta idea, ¿qué edad tienen tus hijos? ¿Siguen viviendo contigo? ¿Cómo No, lleváis con esa parte? son mujeres grandes ya. Tengo dos nietas, cada uno tiene un hijo y soy abuela. Entonces, Pamela, que ya pasó los 40, y María José, que está en los 30 y tantos. Pero me refiero a que lo vinculáis con esa idea de que también ya tus obras crecieron, maduraron, tienes que dejar el nido. Es que claro, es inevitable, o sea, Miren, la como que relación todo tiene, con- es como que todo, es como que todo tiene que ver, ¿cachai? Como que todo tiene que ver, como que de repente es como, y tú vas viendo similitudes, ¿cachai? Que van siendo, que en el fondo no son coincidencias. en Entonces, no sé, que en la yo siento como, perdón, No, no, dale tú, disculpa, disculpa. no, como que siento que la vida te va mostrando, ¿cachai? Te va mostrando a la medida que, y de repente uno no se da cuenta y, ok, sí, pero claro, coincide con esto también, como con mi momento histórico, ¿cachai? Como, como con mi momento histórico de ya, Es que es divertido lo que dice Nico, porque también yo le hice una tutoría a Beatriz Nico. Estuvimos viendo su trabajo un buen tiempo. Estuve ayudándola en un proceso que ella tuvo de un proceso de obra. De hecho, hizo una tela grande de 2 por 3 metros. Me imagino que es la más grande que has hecho, Beatriz. Primera vez. sí, fíjate, sí, Ujú. Salimos del gesto de la muñeca al gesto del brazo, po, y al cuerpo. Y de ahí tenemos un ejercicio donde tuvo que matar la tela de esos 3 por 2 metros, entonces tenía que sí. Beatriz Pero, desplazarse. por lo demás, interesante, ¿cuál es bueno, eso podemos explorarlo después, cuál es la relación que tenéis con el cuerpo, ya que tu profesión es justamente la motricidad, la relación entre los miembros, ¿no? Es lo que hablábamos, pues yo hablaba con Beatriz, claro, si tu cuerpo, la kinesiología, yo lo veo en su trabajo, una suerte de mixtura entre distintas texturas, cuerpos blandos, rígidos, etcétera. Y, y claro, Beatriz tiene esta formación, no sé si le viene originariamente o también por la influencia de sus maestros que ha tenido varios a lo largo del tiempo, de entender el arte de partida no como terapia ni como arte terapia. O sea, el arte es en sí mismo, es un sistema que uno tiene que echarlo a andar. Pero dentro de este proceso que tuvimos con Beatriz también estuvimos indagando y dándonos cuenta que en su trabajo está Beatriz presente, pero de pies a cabeza, po. Sí, como que no, no sé, no, claro, yo me dejo llevar, la verdad, como que me dejo llevar y de repente me dejo sorprender. Em, y bueno, no sé.
ahora estoy haciendo cosas que son bien distintas a lo que hacía antaño, usando, ponte tú, qué sé yo, la costura, los hilos, em, qué sé yo, las piedras que encuentro. Me fascina recolectar cosas. eh, pero claro, después en la composición sale eso, como entendiendo, no sé, por el centro como columna vertebral, como que sostiene el equilibrio, el cuerpo, la movilidad, que permite además la flexibilidad y sale, ¿cachai? Sale sin que yo me dé cuenta. Oye, y, ahora que decía que te has dejado sorprender, eh, una pregunta doble, pero ¿cómo pensáis tú que partiste y qué es lo último que te sorprendió? Pensando ¿cómo has sentido que es tu evolución? ¿Si es formal, es, es teórica? Porque estuve revisando el dossier y si bien hay una especie de relato, o sea, como que las cosas nunca son tan categorizables o taxonómicas como que son segmentos, sino que es un flujo, hay una evolución, un progreso. Pero hay cosas que siempre se repiten. Por más que tal vez hayáis tratado de olvidar la figuración, aparece nuevamente. Es porque te sorprendió volver a verla, la revisitaste, son cosas a las que le hay tenido cariño, porque yo no quiero sobreevaluar tu persona, sino que de alguna forma le agarráis cariño a cosas. Eres, no sé si, no sé si conservador es la palabra, pero tienes arraigo en ciertos elementos. Ay, ¿En qué cosa? mira, qué interesante lo que estáis diciendo, porque arraigo, ¿sabes tú que el arraigo, es lo que me tiene en este momento 100% ocupado? Porque yo quiero en este momento, tengo un proyecto personal que tiene que ver con el arraigo, ¿cachai? Y el arraigo entendido no solamente como el lugar, espacio geográfico y físico en el que habito, sino que el arraigo también desde mis propios límites, ¿cachai? Entonces estoy en ese cuestionamiento ahora. Ahora, cuando tú me dices, bueno, tu trabajo es como, cómo va con lo teórico y todo lo más, yo te confieso que yo empecé a estudiar y a ver cómo podía avanzar o qué sé yo, y empecé a desarrollar y aprender sobre el marco teórico de mi propio trabajo, ¿cachai? Y a entender también el marco teórico del trabajo de otros artistas. Pero es un trabajo y es un aprendizaje que he ido haciendo en la medida em, de mi instinto de aprender, pero yo no tengo esa formación, ¿me entiendes? Entonces, em, y claro que me hace crecer y me hace tener una visión mucho más amplia. Y ahora entiendo que el marco teórico es esencial y fundamental. Claro, en cierta forma, lo voy a resumir un poquito a una experiencia que tuve yo yo creo que la primera vez que pensé, porque yo tengo toda la formación súper teórica y súper estructurada, pero como que uno la evita nomás, como que uno la piensa mucho. Yo creo que cuando uno empieza a enseñar, uno la empieza a pensar y trata de capturar eso para transmitirlo o desarrollarlo en otras personas. Y la primera vez que yo pensé eso, la importancia de cierta estructura teórica, fue cuando me tocó hacer un voluntariado en Puerto Saavedra. Fui con un par de colegas y
Estuve trabajando con los artistas plásticos de allá, que son los artesanos, po. Obviamente yo que venía de la pintura no le iba a enseñar, ¿cómo se llama?, a pintar al óleo a las mapuches que trabajaban cestería y tirar mapuches. Entonces de ahí en el diagnóstico que teníamos que hacer como voluntariado, ahí por primera vez como que agarré un poquito la idea esta de lo importante que es como la teoría más bien, o el marco teórico, porque de partida vimos que la MIEN allá en Puerto Saavedra tenían teoría o nociones de el color, pero no lo tenían encapsulado en conocimiento abstracto, sino que era todo muy instintivo. Y desde ahí había un manejo precario de ese instinto. No precario, pero está muy sujeto a sus límites. Entonces, el momento de que nosotros enseñamos, En estado iniciático, ¿no? Así como, claro, como preculturales Sí. o culturales, pero Y yo creo que también muy ligado a lo vivencial, claro, pero a obviamente, la cotidianidad, ¿cómo se dice? claro, A lo claro, a lo cotidiano. cotidiano, ujú, a lo cotidiano. Claro. Mire, para que sigamos con esa idea, se nos está acabando el Zoom. En 10 minutos más yo les voy a mandar el link y seguimos ya, porque estuvimos indagando un poco en lo personal tuyo. Vamos un poquito a eso, al marco teórico, a tus referentes y ese tipo de cosas. ¿Te tinca? Sí, claro. Ya, eso. Voy a cortar acá porque se nos acabó y en 10 minutos más va a estar en tu... Hola. Bueno, la idea que yo quería desarrollar era esa, que en algún momento nosotros entendimos con este voluntariado en Puerto Saavedra que las señoras manejaban nociones de teoría del color, pero desde la intuición. Entonces, enseñándoles a ella teoría del color, iban a tener un mejor manejo de esa intuición. Ya no iba a ser intuición, iba a ser un conocimiento ya adquirido de manera consciente, más que desde los fantasmas que vienen de no sé dónde. De ahí viene la importancia de los marcos teóricos, creo yo, tratar de entender lo que uno hace y desde ahí, ¿cómo se dice? Trabajar, po. Tampoco tiene que ver con racionalizar demasiado el trabajo. Es como, O saltar las reglas, hay que conocer para después saltárselas. claro, claro, sí, bueno, no, no recuerdo si era Jorge Pensi, pero tenía la idea de que la intuición es la experiencia hecha al conocimiento. Entonces, si bien no aparece como un conocimiento teórico acabado, ¿cierto? Enmarcado en un circuito académico, sí es un conocimiento en el sentido de que ya de tanto hacer algo, algo se aprende, ¿cierto? Si no, ya serían una especie de robot, ¿no? Claro. sí, En ese hacer, bonito. eso, en ese hacer, como me gustaría ver el desarrollo de obra, ¿cierto? Cómo ha ha ido explorando y cuáles son las líneas que tú podrías pensar que hay conquistado, si es por una cosa formal, si es de una manera técnica, si es una cosa material, formato, soporte, siempre partamos de alguna base por lo menos concreta. Siempre partiste con la pintura, sigues con la pintura, te declaras, ¿cómo te podrías declarar? ¿Cuál sería tu... Mira, empecé con la pintura, específicamente utilizando el óleo. Después descubrí el acrílico y comencé a hacer, y hasta ahora, hago generalmente, siempre casi, técnica mixta. O sea, siempre comienzo con acrílico y termino con óleo. Eso es el como... soporte o las dimensiones? ¿Es bidimensional, es tridimensional? ¿Cómo te lleváis con eso? Mira, he hecho poca cosa tridimensional, pero no me ha ido mal con eso, pero no me siento tan cómoda. He hecho, bueno, no mucho, poco. Em, entonces, estoy pero estoy intentando salir de la tela, ¿cachai? Como que no sea tampoco en en como lo clásico. O sea, como ¿cómo se llama el soporte?
o sea, la tela pegada en el soporte, ¿cachai? No, como que de Quedó. repente quiero salir de eso. Oye, porque de todas formas, en la pintura anterior, era pintura, ¿no? Hay, de alguna manera, hay pretensiones de tridimensionalidad, ¿no? Esta imagen que parece ser, no sé cómo lo describirías tú, si es que es una columna relacionada a tu bagaje profesional o es un tótem pensando en tu concepción del mundo, ¿no? Más religiosa, si es que un altar, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué es eso? Mira, esa Como época, la rojita con la... sí, eso. Eso, bueno, bueno, tiene yo creo que esta se llama lucha de supervivencia, ¿cachai? Hay como una tensión en cuanto a mantener algo que está como a punto de caer, ¿cachai? Yo en ese momento estaba muy impresionada con la pintura de Guillermo Núñez y haberlo conocido a él y haber conversado con él y bueno, me regaló su libro, me lo autobiografió y todo. Entonces, eh, indagué en ese rato mucho sobre la pintura de él y me conecté mucho con el tema de la experiencia dolorosa y cómo te rearmas, ¿cachai? Cómo la capacidad de rearmarse. De ahí empecé a meterme en la literatura y empecé a leer sobre algunos psiquiatras que me interesan, como el hombre en busca de sentido de Víctor Frank, y después me metí en la lectura de Boris Cyrulnik, que fue el que acuñó el término de resiliencia, ¿cachai? Que viene, la resiliencia tiene que ver como del ámbito de la física, de la capacidad de los materiales, de los metales, o qué sé yo, de recuperar su forma, pero después este señor lo trajo hacia el área de la salud mental y de cómo, etcétera, cómo te recuperas y todo. Entonces, tiene, yo estuve mucho rato metida y yo creo que hasta ahora un poco metida en eso de cuál es la capacidad de reinventarse, de mantenerse en equilibrio a pesar del esterago, ¿cachai? Y claro, y ahí hay deformación también profesional porque hay como estructuras óseas, ¿cachai? Que están jugando que son fundamentales para mantener el equilibrio. Si tú consideras que, con lo que te decía adelante, que, o sea, la estructura ósea es la que te permite sostener, qué sé yo, los tejidos blandos, que es fundamental, la estructura esta. Y ahí aparece como, como elemento, como elemento fundamental y muy interno. Pero, Beatriz, ¿y eso tú lo haces, esta estructura ósea, lo hiciste conscientemente? ¿Pensaste, lo pintaste? No, ¿Cómo no, fue? para nada. Y fíjate que no, no. Porque yo, mira, desde que empecé a pintar, yo nunca he hecho un boceto, nunca he hecho un bosquejo, Ya. ¿cachai? Nunca he hecho un bosquejo. Entonces, esto empieza un diálogo entre la tela, lo que va apareciendo, y empieza este movimiento. Oye, y Beatriz, en ese sentido, ya que aparece como muy gestual y esa expresión, esa expresividad. Sí. ¿Cómo es que, o sea, yo entiendo que hay conceptos entendidos de composición? ¿Cómo es que aparecen los planos de color detrás? ¿Empezaste con eso? Hay unos planos de color y luego los planos de color empiezan a evolucionar en formas más orgánicas. ¿Cómo te lleváis
artistas que definitivamente trabajan solo con planos, con secciones de color. Es que eso, fíjate, esos planos que están atrás fue lo último que hice en esa obra, Ya. ¿cachai? Fue lo último que hice en esa obra y creo que, y lo hemos conversado harto con José Miguel, ahora el tema de la necesidad de los espacios, de los silencios, ¿cachai? Para poder entender lo que tú y entregar una cosa como limpia, más pura y como más coherente. O sea, dentro de tu experiencia, sí eh, conserváis o entiendes que partes comienzas desde plano, en la composición. O sea, necesitáis ese componente estructurado dentro de como fondo, ¿no? Porque se repiten Se repite, como claro, patrón esta idea de sectores pulcros y ahí encima sí, aparece la otra forma, ¿no? sí, sí. Pero los sectores pulcros los hago al final. Lo que es esa decisión es como que tiene la idea de limpiar lo que no te gustó de alguna forma, ¿no? Eso, exactamente, exactamente. ¿Con qué me voy a quedar, cachai? Claro, claro. El ¿Con qué me quedo? marcado, ¿cierto? ¿Con qué me quedo? Lo demás es paja molida, ¿cachai? Eh, bueno, el único problema que yo veo acá siempre, Beatriz, en este formato que tengo conmigo cuando hablamos de pintura, que he visto estas pinturas, o sobre todo otra de esta serie, porque estas son las antiguas de Beatriz Nico, son las más antiguas que voy a exponer. Eh, Yo no soy pintor por lo demás, a todo Ujú. esto. Ya. Son buenas, Nico, en vivo son súper buenas, porque yo siempre a Beatriz le recomendaba, porque después se fue por otro lado, que no es malo, no es malo para nada, pero en esto yo veía, pero también más que nada por esta formación académica de la composición sobre todo y cierta armonía composicional que no es lo que busca toda la gente. Yo, bueno, lo sugería dentro de algo para agarrarme al momento de sugerir cosas. De acá, obviamente, los planos cambiaron, pues, no hay unos planos limpios, hay unos planos con textura, ¿no es cierto? Eh, pero sí, en cierta forma esos planos lo que tienen con toda esta información que maneja Beatriz de textura, y cuando hablaste de los collages se te olvidó hablar también de los bordados, pues tú metes ahí hilo y metes telas Y también, los, pues. Ujú. Perfecto, perfecto. Es que a veces las imágenes nos dan cuenta de toda la materialidad, entonces por eso también me interesaba que nos contarais cuáles son los materiales que hay descubierto, que recuerdo que dijiste que te habías sorprendido con algunas cosas, que te permitíais sorprenderte. Piedras, ¿cierto? sí, La tela, el cambio de óleo y acrílico, que son componentes casi yin y el yang. No sé si son tan sí, compatibles, ¿cierto? El Pero agua con único, sí. la grasa y el agua sí. encima, bueno, se empieza a craquelar y como más allá de la experiencia formal, en todo caso. ¿Cómo hay recogido esto? ¿Cómo lo hay asimilado desde una forma más artística? Más allá de qué es lo que pasa cuando se juntan, sino que, o qué bonitas son las piedras. ¿Qué, cómo lo acogiste en tu obra? ¿Cómo te Es apropiaste de que, los materiales? es es que fíjate que eso me ha hecho pensar mucho, porque últimamente lo que he hecho, bueno, por ejemplo, nunca había pintado sobre papel y de repente tuve el deseo de hacer una pintura sobre papel. Eh, entonces, pinté con acrílico, con óleo. mm, ese es el cuadro grande. Quería mostrar las piedras, ya voy para el papel, pero acá quería mostrar las piedras que están insertas. También acá veo unos... Claro. Y este tríptico está, o sea, está armado como tríptico en el sentido de que por la posibilidad por una cuestión material, o sea, digamos, es imposible que, ¿cuánto mide esto? 3 por 3, 3 4 por 3.
2 por 3. 2 por 3. Ya, entonces 2 por 1 cada uno de estos bastidores. Porque también aparece esta idea de que si tu taller está en tu casa, tu taller convive con tu vida cotidiana, ¿no? O sea, No, eso es bien divertido porque yo no tengo taller. Porque, ¿qué pasó? Que yo antes vivía en Copiapó y tenía un pequeño taller en mi casa. Y cambió mi situación familiar. Y yo decidimos venirnos a vivir a nuestra casa de veraneo. Y en mi casa de veraneo es pequeña y lo que tengo yo es mi terraza. ¿Cachai? Entonces, yo pinto mi terraza. Cuando hicimos este proyecto con José Miguel, a mí me prestaron un recinto en el cual yo pude desarrollar este proyecto. Íbamos a pintar y a desarrollar esto fuera de mi casa. Pero yo en este rato no tengo mi taller, pero eso no me impide desarrollarme, ¿cachai? Así que tengo mis cosas, qué sé yo, un poco caóticas en cajas y no sé qué, pero me las arreglo de alguna manera para hacer. Desde una reflexión, Beatriz, personal, porque acá yo me siento un poquito entrometido y no sé hasta qué punto es una pulsión original tuya, porque yo te dije, sí, pues está bueno. Entonces como que metí un poco la cuchara. Entonces no sé si es que es tan originario tuyo, en el sentido de que no sé si te fuiste muy influenciado por mis comentarios o si realmente nacía, pero creo que tengo la intuición de que, claro, era lo tuyo. ¿Cómo tú relacionas estas piedras con el cuadro? ¿Por qué están estas piedras, estas rocas en esta tela gigante? Y después que me expliques también lo de estos vidrios. Claro, mira, la exposición o el recorrido que hicimos se denominaba paraje, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, paraje y el paraje es distinto al paisaje, porque el paisaje te puede ser ajeno, pero el paraje siempre te es propio, ¿cachai? Como que tú te involucras con el paraje, y así lo sentí yo. Ahora, estas piedras que están, todas esas piedras tienen una perforación que para mí es una intriga cómo sucedió eso, ¿cachai? Ah, perdona, ¿no la hiciste tú con el propósito de colgarlas como, porque se me asemejaban un poco a estas piedras yo sé que son falsas, pero de muros de escalada, ¿no? Entonces aparece un lenguaje que es eh, apernar la piedra o algo así. Estas fueron perforadas previamente y están pegadas con otra técnica, otro formato. Claro, no, estas piedras, yo, como te contaba antes, yo recolecto siempre cosas. Y estas piedras me las encuentro en mis recorridos acá en las playas de mi zona. Y siempre ha sido una intriga tremenda porque están perforadas, ¿cachai? Y tiene que ver tiene que ver con lo mismo que te contaba recién, como esta estructura que se supone que es compacta, estructurada y bien armada, de pronto no lo es. ¿Qué pasó, cachai? ¿Qué pasó ahí? Eh, Perdón por saltarme de tema, que no me estoy saltando tan gravemente. ¿Qué tanto te intrigaba de la kinesiología? ¿Qué es lo que te intrigaba? ¿Cómo llegaste ¿Qué a me, eso? qué me entregaba? ¿Qué te intrigaba? Ay, bueno, ahí vamos a 1000 años atrás, pero cuando yo postulé a la universidad, en la época en que yo postulaba, tú postulabas o a la Chile o a la Católica, ¿cachai? No había más donde escoger. Entonces yo quedé en la Chile en kinesiología y en la Católica yo quedé en arte. Entonces yo tenía que tomar una opción
Y claro que mis papás influyeron para que mejor estudiara kinesiología, porque en realidad, bla, 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 o sea, el típico concepto de que te va a servir como para vivir, ¿cachai? Ya, entonces yo te soy sincera que cuando yo entré a estudiar kine, yo iba muy así como, lo único que me interesaba era el contacto humano, ¿cachai? El contacto humano para mí era importante y entendía que la kinesiología me lo daba. Y ese era como lo esencial. Y claro, comencé en ese camino, pero inevitablemente la otra parte, digamos, tuvo su fuerza también. Claro, no habías dicho nunca eso que habías postulado arte en la Católica. Sí, pues sí, yo quedé en la Católica. En esa época uno da, creo que era la prueba de aptitud académica. Claro, ya. Y tú postulabas a la Chile y a la Católica. Así era el sistema. Bueno, por suerte no entraste. De alguna forma, No, o sea, no sé. uno no se sana de eso, Beatriz. Disculpa. Oye, y de alguna, o sea, ya, pero para tratar de entender un poco más también, ¿cómo es que te relacionas, por qué es arte la católica? O sea, más allá de si quedaste o no quedaste, postulaste a eso, te interesaba de antes, ¿cuál era tu experiencia Ay, como alumna de colegio, por tu formación es secundaria? que mira, más que alumna de colegio, lo que pasa es que mi papá era arquitecto. Ah, partamos por eso. Y mi papá era una persona que era como, bueno, para mí era como mágica, porque toda la vida nos inculcó a mí y a mis hermanas el tema de divagar y de encontrar y descubrir cosas y ver lo que antes o lo que el común de las personas no ve. Como, no sé, el color de la arena, las formaciones de la roca, mirar, no sé, mirar con lupa una flor, o sea, era una cosa como de descubrir, 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 y él como que me, me- y lo otro, y yo me acuerdo que hubo una exposición en el Museo de Bellas Artes en aquella época, yo no sé qué edad tendría, pero era chica, de Cézanne Miró. Y mi papá nos llevó y te juro que para mí esa cuestión fue una cosa impresionante. Si tengo algo que recordar de mi época de niña, ir a esa exposición fue una cosa impactante. El impresionismo, no estoy diciendo que todos sean impresionistas, pero el impresionismo es como una especie de un punto de entrada al arte bastante habitual, ¿cierto? La idea de que ya las representaciones no son la copia fiel de las cosas, sino es una impresión, es un ánimo, es una búsqueda de un lugar más poético que una foto, ¿cierto? Básicamente. Eso. Exacto. Y no sé, y ver esa como el color, la libertad, como que yo lo relacioné un poco como con la libertad. Uy, es raro lo Y que dice. Disculpa que meta la cuchara y voy a hacer un comentario. No, Beatriz. Es que raro eso que dice Nico porque nunca lo había reflexionado, sí. Porque yo siempre trato de volver heroica mi historia, mi recorrido, mi proceso artístico y lo que me motivó a ¿cómo se llama? A estudiar arte. Porque yo quería estudiar arte porque me gustaban los cómics, yo quería ser dibujante de cómics. Pero yo a los 18 años me fui a París y siempre hablo acerca de mi encuentro con la balsa de la Medusa, porque trato de volver mi historia más heroica. Me gusta, claro, testosterónica, heroica, personajes
grande, etcétera, eso. Pero yo recuerdo que para mí el Louvre, y honestamente siempre fue una suerte de dolor de cabeza. Salía con dolor de cabeza, no había un placer pleno, como sí lo tenía en el Museo d'Orsay, que es el museo impresionista en esencia, po. Claro, sí, tiene toda la razón, Nico, es una puerta de entrar impresionismo porque, claro, yo en Francia como que me enamoré del arte. Yo antes me gustaban los cómics, pero en Francia como dije, ya, el arte parece que es lo mío. Así que eso, pues, las experiencias te marcan. ¿Y cuál es tu... Definitivamente, yo digo, y perdona, yo digo que el impresionismo también sirve como puerta de entrada porque muchas veces, a mí me pasó, y a ti también por lo que contáis, yo quería entrar a estudiar arte por una impresión que yo tenía de lo que era ser artista. Y muchas veces entramos al arte como por una especie, por un espejismo, ¿cierto? Que termina siendo una especie de paraíso, oasis en ese desierto, pero a veces no. Entonces, uno se arma la idea de qué es lo que es el arte y después entra al arte y ahí arma el camino, ¿cierto? Por eso te decía, a mí me parece que el impresionismo siempre sirvió como un buen espejismo para entrar a este mundo. Ujú. Sí, yo creo que probablemente eso, eso me pasó, eso me impactó. Beatriz, y volviendo un poco a tu exposición, confieso que dentro de todo tu proceso, este trabajo me genera inquietudes, eh, y de hecho fue el trabajo que tú elegiste para el punto culmine de tu exposición, como al Sí, espacio al que uno llega. Claro, acá vemos dentro de las texturas, el juego de textura que tú siempre manejas, pero también veo una síntesis, veo como el trabajo más limpio en comparación a los otros que son más caóticos. Y los colores también, pues acá vemos colores súper positivos, alegres, etcétera. ¿Qué pasó acá? Perdona, ¿cuál es la materialidad de esto? oye, ¿Son telas? ¿Es un patchwork? ¿Cómo lo sí, armarías? ¿Cómo lo dirías tú? mira, eso, aquí empecé yo con los retazos de tela, son retazos de tela sobre una tela de algodón que está abajo, es como una arpillera. Entonces, estos retazos de tela, yo los uní con un cordón al cual yo lo bordé encima. Está todo bordado, está cosido, pero a través del bordado. Y además hay zonas que son solo bordadas. No sé si ustedes ven en el cursor mío, ¿no? Sí, acá. Esa florcita, este cardo que está aquí. Todo esto de aquí es bordado, ¿cachai? Mm. No, yo no veo Bordado. tu... El de la no, botón. izquierda, esta florcita, que es como una especie de Ese manito, alcachofita. Claro, está acá. sí, sí, eso es bordado a mano. Ya. Tiene varios sectores que están bordados a mano. Bueno, ahí ¿qué me pasó? Empecé a sentir la necesidad de hacer el acto de coser, ¿cachai? Ahí se vuelve el tema del movimiento como, queda como impreso el acto de coser para generar esta olla. ¿Y por qué? Porque también, y el género como una manera de sanar, de curar, de proteger, ¿cachai? Entonces empecé con el tema de las telas y de coserlas y de ver qué es lo que pasaba. En ese sentido, bueno, no voy a ser majadero con la especie con esta idea de tu formación como kinesióloga y el resultado se entiende más como performático, ¿no? Es tu cuerpo el que está armando esto.
Y Sí. tampoco quiero ser el psicoanalista, pero ¿de dónde vienen estos retazos de tela? Porque al final, por lo que más o menos entendemos, tu, tu, tu pseudo diógenes, tu pseudo acumulación, son cariños, ¿cierto? Son cosas, objetos de recuerdo cariñoso, amoroso, afectivo. Y aquí se ven vinculados como una especie de templo, que más allá de templo, que era lo que como se llama tu exposición, podría ser una especie de altar, de Mm. lugar de encuentro, de conmemoración y de peregrinaje. Entonces, me interesaría saber si de verdad estas telas significaban algo previamente para ti, los retazos, o no, ¿cachai? No, no, no tenía no, no tenía como algo afectivo, ¿cachai? Sino que comencé a recolectarlos. em, la gente que cosía o qué sé yo, empecé como a pasearme por las modistas que yo conocía en Copiapó y a recolectar estos pedacitos que finalmente ellas iban a botar. Y ahí empecé en este pelotón de cosas que encontré, empecé a seleccionar y empecé a verlos por textura, por colores, qué sé yo, y me empecé como a encariñar con ellos, porque al principio yo no sabía mucho qué iba a hacer con ellos. No sabía mucho qué iba a terminar toda esta cuestión. Si iba a ser, no sé, una bolsita para el pan, ponte tú, o, o qué iba a pasar con eso. Oye, ¿existe esa posibilidad? Perdona por la interrupción, pero ¿existe la posibilidad? ¿Tú creas, construyes cosas de uso diario para ti misma también? Bordados, bordados, sí. Me gusta bordar y me gusta tejer. Pero no te has hecho una bolsa para el pan. O... No me he hecho una bolsa para el pan, fíjate. Puede Lo voy ser a una hacer. tarea pendiente, sí, obvio. Claro, claro. Claro, claro. O sea, porque muchas veces nosotros siempre hablamos de obra de arte, pero la categoría no es solamente que haya un bastidor y presentado en un museo. A veces muchas cosas que atesoramos son mucho más valiosas, son una obra de arte para nosotros mismos y lo construiste para ti y ahí está y es tuyo, ¿cachai? Mi- ¿Cómo te vinculas es, con tus cosas? Ya que tanto le tenés cariño a las cosas tuyas. yo tengo una acotación sobre eso, eh, sobre un detalle de esta obra acá que me parece bien interesante y que yo creo que también podría enmarcarse en la inquietud de Nico. Esta Ah, vidrio, los vidrios encontrados a la orilla del mar. sí, claro. Esos son vidrios pulidos, ¿ya? Que cuando caminamos a la orilla del mar acá en Caldera, aparecen. Y con mis hijas hicimos una colección desde cuando ellas eran chicas. Entonces ya, y ahora es divertido, es súper divertido porque ahora hasta mis nietos, cuando se encuentran un vidrio pulido, me dicen, ah, guau, esto es para tu colección, un vidrio pulido. Entonces pasó como de mis hijas a mis nietos, ¿cachai? Y perdona, el Y vidrio pulido en el sentido de que es pulido por el oleaje, ¿cierto? No es que lo por sea a el propósito. roce, por el roce, por el roce del oleaje. Entonces tenemos muchos vidrios pulidos y cada uno los hemos recogido, digamos, y los hemos como atesorado un poco. ¿Y desde qué edad que partieron tu hija recogiendo los vidritos? O sea, no sé, como 5 años, como la Aurora, o tal vez más chica. Ujú. O Entonces sea, era como, ya salíamos de la playa, nos pegábamos un baño y después era el paseo por la orilla de la playa para ver quién encontraba vidrios pulidos, ¿cachai? O sea, pero de alguna forma ellos también reconocen que tu interés por estos objetos es parte de tu desarrollo como de obra, ¿cierto? O sea, tú no es... Hay un, es difícil de explicar esto, pero no es tan difícil, pero tú no eres la artista de la familia así como la mamá es artista y listo. Esto es parte de una...
tú eres parte, tu arte también es parte de tu familia, ¿no? Sí, Cómo se totalmente. vinculan ellos con tu desarrollo, con tu pensamiento? ¿Cómo hablan? Qué es lo que piensan? Ya que está en la terraza de tu taller, entonces todo el proceso creativo está dentro de la casa. Dentro de Cómo se relaciona con tu familia? ¿Tu familia también está metida en esta, que toman decisiones en conjunto? No estoy diciendo que no Sí, se deje de ser tu obra, sino que justamente sí, tenías no, unos buenos críticos criados o sí, ayudantes criados en casa, ¿no? totalmente. Bueno, de hecho, mis dos hijas son diseñadoras. Gráfica, industriales, Mi, mi- TICs. mi hija mayor es diseñadora de vestuario y mi hija menor es diseñadora de interiores. Entonces, cuando ellas eh, eh, m- nos contaron cuál era su interés por estudiar, yo, o sea, yo estaba pero feliz que estudiaran algo relacionado con arte y la estética, ¿cachai? Yo estaba pero muy, muy contenta. Ahora cuando dices tú, oye, pero sí, claro que sí, porque cuando yo estoy como terminando un cuadro, qué sé yo, oye, mira, así, y ellos opinan, o sea, todo el rato, todo el rato. Y Antonio, mi marido, es el que me ayuda en los montajes y qué sé yo, y la altura del cuadro, y cuántos centímetros para allá y no sé qué, y entonces va con los cuadros. Oye, el Mola Armatoste Oye, este también, pues. Claro, oye, claro. y respecto a eso de cuando tú sentiste que tus hijas querían estudiar estas cosas, estas artes, ¿cierto? Te sentiste orgullosa. Muy, No, esto no, esto no es no es nada controversial ni crítico, sino que loca la idea de que tu padre, siendo arquitecto, igual tuviera cierto reparo en que te dedicara al arte, ¿no? y sí, eso es una cosa como muy ambivalente, porque mi papá, sí, claro, siendo arquitecto, y teniendo este espíritu, pero así, bullante de la percepción de la belleza y del equilibrio, bla, bla, bla. Además, él tenía como un temor enorme a la pobreza, ¿cachai? O a la posibilidad de no, ¿me entiendes? Era una cosa muy curiosa eso. ¿Ah? Y mi mamá, claro, pensaba que no era tan recomendable, ¿cachai? Mira, y lo curioso es que el hermano de mi mamá, que es un dramaturgo que es bien, bien conocido, eh, mis abuelos eh, le sugirieron que estudiara arquitectura. Él se formó como arquitecto primitivamente, pero al cabo de 2 o 3 años se dedicó a lo que él realmente sentía en su interno, que era escribir, desarrollarse en el teatro, y finalmente fue un dramaturgo muy connotado. Pero él terminó su carrera como arquitecto porque era, claro, el deseo de mis abuelos, ¿cachai? Entonces mi mamá veía mucho el ejemplo de su hermano en la posibilidad de que yo estudiara arte. Como que yo creo que le creaba un poco de inseguridad. O sea, de hecho, hasta en nuestra época, que no estoy diciendo que estamos muy distanciados, de hecho, estamos muy cercanos a en nuestra edad, pero nosotros también nos enfrentamos a eso de que había la idea de que por qué no estudiáis otra cosa antes para asegurarte un futuro económico y después si querés te dedicáis a esta especie de hobby que parecía ser el arte, que era como tu pasatiempo favorito o lo que a ti te gusta. Primero estudia una cosa y después te dedicáis a la música, después te dedicáis a la pintura, después te dedicáis al teatro, pero primero una especie de pie Sí. firme, cierto, de pilar Bueno, económico. pero yo creo que eso, bueno, es entendible, yo lo entiendo en la generación de mis padres,
porque ellos vivieron situaciones en el mundo cuando no sé, la posguerra, ¿cachai? La necesidad, la precariedad, el miedo de que puede pasar algo en cualquier momento y entonces estaban muy sujetos a eso, pero yo creo que eso en este rato ha evolucionado, fíjate, yo creo que sí, afortunadamente. Afortunadamente ha evolucionado y yo pienso que en este momento espero, pienso en mis nietos. Se cortó esto, Beatriz está en una declamación importante, no sé si la recuerdas, Beatriz. Claro, sí, me acuerdo. Y yo le decía a Nicolás que yo observo que ha ido evolucionando eso. Y te diría que, bueno, yo me alegré cuando mis hijas quisieron estudiar diseño y mis hijas yo creo que se alegrarían muchísimo si mis nietos, cualquiera de ellos, les dijeran que quieren ser músicos o quieren ser, te fijas, porque ya existe como un aprendizaje y vamos madurando y conociendo más cuál es lo esencial en la vida y qué es lo que realmente te llena y te da equilibrio para poder ser mejor y pararse frente a la vida, ¿cachai? Que ya no está tan ligado a lo que, a la cosa como, oye, hay que tener plata para la luz, el gas, el agua y no sé qué, sino que uno está valorando qué es lo que realmente te sosiega y te hace expandirte, ¿cachai? De alguna manera. Entonces, yo creo que eso, la gente más joven, yo creo que eso está como aprendiendo. ¿Sabes lo que a mí también me pasa con eso, Beatriz? Y lo digo ahora como papá. Yo juego a que ojalá mi hija no sea artista. eh, y músico, peor aún, porque está en el liceo de música. Pero puede que hasta sea influencia meme, porque hay un meme dando vuelta por ahí que dice que da lo mismo lo que estudian los niños, están todas las carreras saturadísimas y ningún estudio de carrera tradicional tampoco le asegura ¿cómo se llama? Un bienestar económico, así que hagan Che, lo que les guste por lo menos. no, y esto está siendo tan dinámico Además, y tan, digamos, veloz, que es vertiginoso, que y yo estoy entendiendo que ya no existe la posibilidad de mantener el control. Y eso yo creo que hay que entenderlo, ¿cachai? Si no es una lucha que no tiene sentido. Entonces, en vez de volcarnos hacia afuera, ¿cachai? Hacia qué es lo que va a tener, a qué es lo que no sé qué, es al revés. Es como volcarse para adentro, ¿cachai? Entonces, yo estoy sintiendo que eso es lo fundamental en los tiempos que estamos viviendo, ¿cachai? Porque además el análisis de meme, ¿cierto? Que contaba Martí, también viene desde una población y un sector geográfico habitado por mucha gente y donde efectivamente las carreras están saturadas y, y tal vez ya es casi nihilista esto de que da lo mismo que lo que estudies porque te va a cagar de hambre igual. Pero que, tu punto de vista, si viene, concuerda con esa postura, no viene desde ahí, pues, no viene desde una decepción, viene desde un optimismo, ¿cachai? Entonces, ¿qué tan, ahora me intriga, qué tan contactada estáis con el mundo? Si antes viajaba a Santiago y tenía que viajar en bus para llegar a estos profesores, ¿cómo ha sido la globalización para ti? ¿Qué tan conectada estáis con internet, redes sociales, el mundo en general, así como, Sí, cómo podéis ver los memes igual que nosotros, ¿cachai? bueno, claro, por eso te decía que uno tiene que estar al unísono con lo que va sucediendo. Ahora, van sucediendo cosas y situaciones en lo inmediato,
como mi relación con mis colegas acá en mi región, como cuando hago una exposición y aparece, no sé, siempre en una exposición pasan cosas y rebota algo y conozco a otra persona, qué sé yo, en Santiago, qué sé yo, o incluso en otro país. Y claro, ¿a través de qué? Eh, el mismo internet, qué sé yo, mi página web, el Instagram, y eso me genera también el pie forzado como para salir de mi zona de confort, ¿cachai? Ir aprendiendo cosas que yo, o sea, en mi vida hubiese pensado que iba a aprender. Es interesante la idea de que aprender a usar el celular, ¿cierto? A usar Claro. las redes sociales. Aparece como un reto aún más grande que descubrir nuevos materiales para tu obra. Parece que está alejado en un principio desde lo que es un artista, pero hay aprendido a comunicarte y a manejarte en esas redes, a naturalizarlas de alguna forma, para poder ampliar el círculo de gente, ¿no? Sí, así ha sido, pero fíjate que me cuesta porque yo tengo mis años, ¿cachai? Y hay situaciones que se ven grandes para mí, pero las enfrento, ¿cachai? Como puedo y con las herramientas que tengo. Entonces, ahora yo siempre siento que la intención es muy importante. Fíjate que yo cuando hice mi primera muestra individual, que yo estaba en Copiapó, súper aislada de todo, siempre pasaba por al frente del Instituto Cultural de Providencia, iba a mirar las obras adentro de la sala, y fíjate que yo pensé, yo dije, alguna vez yo voy a hacer una exposición acá. O sea, papito de nada. Pues yo no conocía a nadie en Santiago ni nada. Entonces entré patuamente, yo soy fulana de tal, y bla, bla. Y fíjate que yo quiero hacer una exposición acá. Y no sé. Ok. Entonces tiene que postular, o sea, bla, 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 y entonces de un año para otro, no sé qué. Ok, yo ni siquiera sabía que funcionaba así la cosa, o sea, nada. Ok, llegué aquí a mi casa y empecé a armar mi portafolio, como yo imaginaba que tenía que ser, ¿cachai? Y, y me respondieron y quedé seleccionada para exponer. Y esa exposición fue, pero maravillosa. O sea, maravillosa. Pero vuelvo para atrás a decirte que yo pasé frente al Instituto Cultural sin conocer a nadie. No tenía ni un contacto de nada. Y yo dije, yo voy a exponer aquí. ¿Qué pasa? Qué raro se ha Uno entiende que juntado. más allá de la idea del decreto, ¿cierto? Es muy raro. Más allá de eso, es que a veces a los artistas hay un circuito que hay que reconocer, pero o sea, que conocer. Pero a veces uno se plantea los problemas antes de tiempo, como el chiste con Sí, Torito de la guitarra, y es como, bueno, anda a preguntar y probablemente sí esté recibiendo. Y ese primer instante de esa primera osadía es la que te da luces de que en realidad el circuito no está cerrado, ¿cierto? exacto. Y te voy a contar otra anécdota divertida. Porque en aquella época, aquí yo viajaba en bus a Santiago, que era aquí perdía, ya, a mí me encantaba la pintura de la Bru, ¿ya? Y me costaba más y todo lo demás. Y de repente dije yo, voy a ir al taller de la Bru, que era en su casa,
y voy a ir para allá y le voy a tocar la puerta. Y sabes tú que lo hice así, po. Pa, 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 tuc, tuc, tuc. Y ella me abre la puerta. Entonces yo le digo, soy fulana de tal, estoy pintando, vivo en Copiapó, me encanta su pintura. Pase, mijita. Venga para acá. Venga para acá, mire lo que estoy haciendo. La Oye, cofradía, Beatriz. oye, pero ¿sabes tú que con las patas y el buche? O sea, yo dije, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que la Russell Bru me diga, ya, pero ¿qué tengo que ver yo con eso? O sea, que te vaya bien. Sé que estoy ocupada. Chao. Pero no, pues. Y quizás que, Beatriz, desde ese lugar a mí se me activa mi última experiencia de visita que tuve, que yo tuve una colega francesa que me vino a ver acá a Copiapó, Nico, que conoció mi trabajo por la Michelangelo Fundación, que estoy en el Homo Faber, y me contactó por Instagram y me dijo, oye, ¿puedo ir a verte? Ven para acá, po. Estuvimos 2 semanas paseando por Atacama, lo pasábamos a todo chancho con Aloha. Y, y hablaba harto con Aloha sobre eso, y lo hablé también con Beatriz y también con Gonzalo, que es otro colega que tenemos en común con Beatriz acá en Atacama. Eh, la cofradía, po. Los artistas somos una cofradía. Cuando hay una honestidad, cuando hay una... Porque hay artistas que andan siempre, que le tienen miedo a la sombra incluso, a su propia sombra. Y que también su trabajo se ve teñido un poquito de esa desconfianza, no sé. Hay cierto estado en el cual uno, independiente, uno no lo tenga tan claro, entra dentro de esa cofradía y nos olfateamos y nos concedemos cosas. Por ejemplo, yo cuántos viajes para el sur tuve quedándome en casa de colegas que me recibían de brazos abiertos. No, Entonces, genial. Eso es genial. y O de hecho, sea, que compartimos como teclas, ¿cachai? ¿mm? Sí. Como teclas que no son, son similares, idénticas. De hecho, el juego que teníamos con la loja era que teníamos que tener una frase en latino, ojalá, para hacernos cargo de todo el mundo latino, hablando el lenguaje francés, italiano, una frase que uno la dice a un colega y se activa inmediatamente la cofradía y uno tiene que acoger a ese colega, ya sea con estadía o algún tipo de ayuda. Se genera ahí una red. Porque así fue. De hecho, esta cabra llegó y lo pasamos súper bien. Y claro, el único vínculo que había era que a ella le gustaba mi trabajo, me vio en esta plataforma, andaba en Perú. Oye, te quiero ir a ver, ven para acá, porque y pasa un poco con mis amigos, tal vez con Beto también. Pues con Beto yo no hablaba, un amigo que tenemos con Nico no hablaba seriamente hace 1 año y medio. Y con toda la naturalidad se genera una, no sé si empatía, no sé si amistad, yo creo que es A una mí, suerte de cofradía, insisto. sí, uno o esperaría que no sonara elitista nomás, pero acá en Santiago a mí me ha pasado harto que he ido por la calle y, veía a alguien y tú le puedes preguntar, ¿tú eres de la escuela? Y te puede decir, sí, y es de la escuela. Y efectivamente me he encontrado con gente que no tengo idea cómo se llama. Bueno, después sé cómo se llama, ¿cierto? Pero es como, es de la escuela. Y de ser de la escuela es algo que parece un código, perdón, de que es de la escuela de la Universidad de Chile, pero puede ser de otra escuela o puede ser es como, me acuerdo que ya no me quiero poner tan técnico, pero me acuerdo que en Full Metal Jacket el instructor les dice, mira, donde sea que estén, un marín va a ser su hermano. Que es la idea de que un marín gringo va a ser hermano de cualquier marín gringo que se presente ahí. Entonces, tiene esta cosa media sectaria, que no es sectaria, por eso no quiero que caiga ahí, sino que tú sabés que un buen artista, una de sus herramientas de trabajo siempre va a ser el cariño y el amor, ¿cierto? Por lo otro. Porque es empático, o sea, ¿quién quiere hacer una obra que nadie la comprenda, ¿cierto? Hay una empatía, hay un discurso frente al mundo. Entonces, es muy raro pensar que un artista se niegue a que otro artista
a conversar con otro artista, ¿cierto? Sí, A no ser de que sí. te caiga mal de antes y ahí no se puede hacer cargo, ¿cierto? Fíjate que uno ya encuentra detestable a priori, pero si no, un artista siempre te va a hablar, po, siempre nos vamos a... ¿Sabes de dónde vi yo la cofradía, Nico? También del mundo pop, de cuando un asesino en Game of Thrones le entrega una moneda a Arya y le dice, cuando esté en este territorio, tú pasas esta moneda, di esa frase y se te van a abrir las puertas de los asesinos de esto. Es Buena, una cofradía. muy Teníamos que desarrollar Sí. una frase en latín para que abarque todo el mundo idiomático latín, italiano, portugués, castellano y bueno, ¿cuál es? bueno, pero El romaní, todas las lenguas romance, ¿por cierto? claro, la lengua del romance, se activa la cofradía, porque yo voy a insistir, yo he sido eh, beneficiario de esta cofradía. Un colega en Osorno que me recibía de brazos abiertos porque admiraba mi trabajo. Y al inverso también he recibido colegas que quieren pasar a conocer el territorio donde yo trabajo. Ven para acá, pues tengo una pieza disponible y se activa esa red de afecto, pero también ya acá ya ni siquiera tan positivo, sino también desde la precariedad sistémica que hay para los artistas, si no nos apoyamos entre nosotros, o si es que no Sí. desarrollamos una red de apoyo entre nosotros, estamos, no sé, pues ahí sí que estamos desamparados bajo toda ley, po. Sí, yo he tenido buenas experiencias, muy buenas, muy buenas. Lo mismo sucedió cuando yo fui al taller de Margatica. O sea, Muchas. o sea, Eso hace 3 años de haber sido, ¿no? sí, sí. Sí, pues, yo conocí harto a la esposa y a la Hito Aranda. En la editorial donde sí. Claro, que ella es de las precursoras, por así decirlo, de trabajar con arte y tecnología en Chile. Sí, sí. Que es mi área, todo esto. Por eso Ah, ya, ya, ya. sí. Claro. Tenían una especie de recinto, reducto fuerte, fortificación que se llama Raocaya, ¿no? En la séptima región, sexta región. Ah, no, yo lo visité en Santiago. Él vino para acá y también dictó talleres en un fondar Mm. y así lo conocí. Y él era así como bien calladito, como medio introvertido, tímido. Entonces yo le dije que a ver si yo podía ir a su taller, pero ven que sí, me dijo encantado. Y entonces me recibió en su taller. Yo fui para allá y me recibió y lo conocí más profundamente en el quehacer. Él estaba trabajando, de hecho, entonces fue Ah, esa experiencia muy, muy gratificante, muy eh, importante. siempre es interesante ver a los artistas trabajar y sin Sí. ser un intruso, ¿cierto? Como un Exacto. paparacho, pero ir a cachar cuáles son los métodos de Sí. trabajo, porque muchas veces los métodos teóricos no los vaya a conocer, es alguien que está pensando en silencio. Pero en el actuar, en el moverse, en el circular, que voy a volver Sí. al tema, si algo te queda de la kinesiología, ¿no? La forma en que se mueven las personas indican, son semiológicamente, dictan cuáles pueden ser sus problemas, cuál puede Sí, ser su... totalmente, totalmente. O sea, como que uno aprende como una lectura, ¿cachai? Entonces tú ves la lectura de la forma en que se paran, entre comillas, la forma en que gesticulan o la forma y como que tú, así como un análisis instantáneo, como, ok, pasa esto, otro. Ya, no sé, Como, fíjate que acá en Caldera hay un señor
que es una persona de calle, de que vive en la calle y vende unas conchitas que hace, que no sé qué. Y entonces yo le decía a mi hija el otro día, oye, ese señor, le digo yo, tiene como una elegancia innata, ¿cachai? O sea, su pelo estaba todo moteado, sucio, su ropa andrajosa, él vendiendo la conchita, pero era es un señor muy elegante en la forma en que se desplaza, en la forma en que mira, en la forma que se dirige a ti. Ah, me dice, genial, Navarra, toda la verdad. Era como una esencia así que ¡buah! Brota sin que tú no necesitas estar peinado, no necesitas estar bañado, ¿cachai? Necesitas andar con ropa nueva. El tipo tenía una dignidad que sale así. De ahí que yo digo que nosotros nos olfateamos los artistas también, no como los perros, sabemos cuál sí y cuál no. Yo, Sí, hay un registro conductual, probablemente una especie de estampa que probablemente en todo caso pase con todas las profesiones y si queréis eh, ir a un poquito más al meollo, más que nada es un espíritu, ¿cierto? Una- pa- puede haber un científico que no que cachamos que es artista, puede haber un artista que cachamos que es científico, así como podemos cachar a un conche su madre a primera vista, en cualquiera de sus ámbitos, desarrollo, claro, profesión, lo que quiera, ¿cachai? claro, Sí. sí, sí, Porque a todo esto trabajamos con las sensibilidades, pues, me Es- imagino que con la observación y no con los que llega un weón con un diploma a decirte qué es lo que es y tenés que... como los estereotipos, ¿cachai? Claro. Como que ya no comulgamos con eso, porque hay otro acercamiento, ¿cachai? sí, yo A creo que lo, también dentro de eso, dentro de la cofradía, y sobre todo, bueno, que acá en Atacama, Nico, teníamos una mesa de trabajo que está fracturadísima. Estamos con conflictos internos dentro de los artistas que trabajamos acá en Atacama. Y yo creo que también dentro de esa cofradía hay códigos. Y cuando se rompen esos códigos, para mí por lo menos que tengo el problema de que soy muy moralino en ciertas cosas, no hay espacio para la reconstrucción ahí. Yo creo que también hay códigos que nos unen y que también nos distancian, po. Claro, Sí, a veces, obviamente el amor a veces se parece más a las películas de mafiosos que a las películas de políticos, ¿cierto? claro. Ujú, O románticas. ujú. Es como, hay una moral que uno espera del otro, una Claro, weá claro. intrínseca. Código moral, sí, todo eso, sí. Y también, Se asemeja a una mafia, pero no es una mafia. ujú, claro, Nadie te va a uy, mandar a matar. es que es el piso por el cual comenzar. Si no llegáis a esa como base, igual es difícil. mm, Como no permitir como el atropello, ¿cachai? Como no sé, cuando ¿sabes, le, Beatriz? A ver, Es que antes que diga Nico algo, yo creo que hace rato en estas mismas conversaciones, siempre hemos debatido sobre, ya, no puedes quitarle a alguien el derecho de hacer arte. No sé si tú puedes decir, no, esto no es arte, pero como que hay una vara donde tú mides cierta calidad, si es que se puede decir calidad de arte, que tiene que ver mucho con la honestidad. Como que uno lee dentro de un trabajo técnico bien hecho o mal hecho, da lo mismo, uno ya con el tiempo lee la honestidad de lo que hace el colega. Yo creo que ahí radican ciertos aspectos de valor o juicios de valor, o yo por lo menos tengo esos juicios de valor en base a la honestidad del trabajo que hace el colega. Entonces ahí también tenemos una estructura moral, o yo por lo menos me manejo esa estructura moral cuando hablamos de esta cofradía, po, cofradía de artistas, quién entra y quién no, o quién quiebra esas cofradías, esa cofradía quiero decir, honestidad, po, claro, solamente con como, uno mismo. claro, es como la honestidad con,
consigo mismo, Sí, qué tan consigo mismo. honesto es con su manera de expresar, ¿cachai? Y ni siquiera estamos hablando de una estructura moral judeo-cristiana ni nada, no, es como honestidad contigo mismo. Uno sabe cuando es un farsante, uno Sí. sabe cuando está eh, vendiendo humo o atribuyéndose cosas que no le pertenecen, po. A mí lo que más me pasa, que creo que más allá de este radar, así como para reconocernos, este olfato, para identificarnos, eh, a veces nunca tuvimos las herramientas para... No, no voy a hablar a favor de mí, sino que dentro de este cariño que uno le quiere entregar a todo el mundo, que uno le tiene a todo el mundo, aparecen que la falta de herramientas para negarse a entregar este cariño. Y es como, ¿cómo le decía, cómo se le dice a alguien que no te agrada, que no te agrada? Si aparece esta cosa, esta carga moral, es como, bueno, no podéis parecer un cuento de su madre tú también, pues, bueno, pero bueno, ¿cómo, cómo opera el cinismo? ¿Cómo, no sé, cómo opera? ¿Qué haces tú cuando alguien te cae mal, Beatriz? Si es que alguien te cae mal. Sí, no, obvio. Y yo le caigo mal a mucha gente también. No, a mí me pasa No eso me también. soportan, no me Claro. soportan. Me Pero pasa eso también, bueno. pero a mí lo que me pasa sobre todo es no poder ocultarlo. Y también, claro, que me ha pasado mucho acá en Atacama. Disculpa la pregunta, no me había ti, pero me estoy agarrando yo. Que me ha pasado mucho a mí acá en Atacama, Nico, que amigos contados po, con los dedos, po. Y hay gente que le interesa relacionarse conmigo, pero es como que va a sonar feo. No, pero no le da, pues no le da, no tiene la capacidad crítica ni la honestidad intelectual. No estoy hablando erudito, no tiene la honestidad intelectual. No hay nada más desagradable que alguien que no tenga la honestidad intelectual de hacerse cargo de lo que sabe y no pretender saber algo que no sabe. Entonces esas cosas ya no las puedo controlar y es como agua y aceite, po, ¿cachai? Mira, yo respondiendo a la pregunta de Nicolás, lo que yo he aprendido en la vida es como ah, estoy aprendiendo, porque me ha costado mucho, la verdad, es a poner los límites, o sea, hasta dónde comprometo mis sentimientos, mis emociones, en virtud ¿de qué? ¿Cachai? ¿De qué? Si hay una persona con la cual no tengo ninguna cosa afín y no pensamos ni siquiera parecido, no hago mucho esfuerzo, ¿cachai? Entonces pongo distancia porque creo que es lo más sano para mí y probablemente también para la otra persona, porque probablemente no tiene por qué ajustarse lógicamente a mí, no tiene ninguna obligación, ¿cachai? Sea, Entonces yo tengo que entender eso también. mi gran duda es como que no hay herramientas artísticas para poner esa distancia. Generalmente son unas cosas tan sociales que parecen brutales, pues, o sea, no hay una forma amable de separarse de alguien o de rechazar a alguien. Generalmente esa wea hiera a los dos y parece que fuera contraartístico, en el sentido de que uno no es empático. Pero el punto principal es que no tenés por qué agradarle a nadie. No, lógicamente. Y aprender que hay muchas personas muy diferentes a mí. Dicho eso, ¿cómo esperas que vaya la inauguración de este sábado? Mira, yo mandaré invitaciones, pero como le decía, yo a José Miguel, uno manda, no sé, muchas y aparecen, no sé, pues, tres pelagatos. Em, pero fíjate que para mí es importante, primero, ver mi obra. Eso era muy importante para mí. Y siempre en una exposición, siempre pasan cosas, pasan cosas.
que no necesariamente puedan terminar en una venta, ¿cachai? Pero yo me nutro de eso. Y disfruto de eso. Disfruto el conversar con las personas, qué les parece, que si llego con alguna obra, existe un encuentro, una comunicación, eso me interesa mucho. En el fondo, lógicamente, es comunicar. Y, y eso me ilusiona, eso me ilusiona especialmente. Y yo sé que siempre pasan cosas. Es como siempre cuando yo hago en la comparación como una mesa de billar donde están las pelotas así distribuidas, pero falta que tú pegues un pum y las pelotas se mueven, ¿cachai? Y ya no es lo que estaba al principio. Claro, por último, yo que soy muy malo para el pool, por último la bola blanca se mueve, no le pega a la otra pelota, pero por lo menos uno está en otra posición para intentar un Y, golpe y- nuevamente. y cambias la perspectiva, Claro, la sí, sí, sí. visión es Pero distinta. más allá de qué característica uno le pueda dar a las cosas, claro, una patita en el agua de la piscina hace un oleaje. Y un átomo, o sea, un átomo disparado es una bomba atómica. Entonces, es que más allá de lo peligroso o no, estás confiada, te gusta la exposición, ya lo montaron, están en eso, Sí. ¿cómo lo afrontáis? ¿Cómo te va con esto? La experiencia de armar esta especie de retrospectiva autogestionada. Sí, Tío, sí, estoy súper sorprendida, la verdad, porque nunca había hecho esta experiencia, este experimento en el fondo, ¿ya? Y también porque siento que es el inicio de algo distinto, eso me interesa, Beatriz. es el inicio de algo diferente, porque es el templo que yo tanto quise, eso está en pasado, ¿cachai? Es el templo que tanto quise, que lo amo, que lo adoro, que estuve ahí contenida todo este tiempo. Pero yo me sitúo en este rato mentalmente y con disposición a estar al borde de ese templo, ¿cachai? Y a mirar afuera. No sé de- qué va a pasar. Ujú. No sé Desde qué va a eso, pasar. bueno, ahí me respondiste, pero puede que con la respuesta más directa salga tal vez alguna luz sobre eso. Ojo que nos quedan pocos minutos. ¿Qué se viene formalmente? Po? Ya que me hablas de un nuevo amanecer, como dice, del fin del fin, no me acuerdo quién. ¿Qué se viene? ¿Tienes visualizado, hablando formalmente, más que metafóricamente y poéticamente? ¿Qué se viene Mira, con Beatriz? se viene. Quiero hacer, tengo metida en la cabeza desarrollar el tema de lo que significa arraigo. Ujú, Se los mencioné. sí. En el más amplio sentido de la palabra, o sea, no solamente físico, espacial y geográfico, sino que el arraigo desde cuáles son mis límites, desde dónde estoy dentro de mí misma, ¿cachai? Y materia, hablando de materia, Y, ¿cómo sería y, eso? y Ujú. quiero hacer una serie de por lo menos 10, bajo ese concepto y ver qué pasa. Bueno, voy a recurrir a lo que conozco y de ahí voy a empezar. ¿Qué es lo que conozco? El acrílico, el óleo, elementos, hilo, aguja, telas. Y no hay ninguna posibilidad de salir de lo que tú conoces. Podría ser la Porque, cerámica. porque de hecho me Me mostraste gustaría hoy aprender día, cerámica. ujú, me mandaste hoy día un Instagram de un bordado grande, escultórico, y Me encantó. yo lo vi más relacionado con lo tuyo que con lo mío, te lo digo al tiro.
Sí, Sí, no sé de qué lugar me sí, lo mandaste tú. sí, sí, totalmente. Y además era escultórico. Sí, pues, a eso O voy. sea, me desprendo de la tela, ¿cachai? Ujú. Sí, Me desprendo de la tela. claro. Entonces también puede pasar cosas ahí. Ujú. Ya vos, Beatriz, perfecto. Yo voy a tratar de que este Espérate, video espérate, salga. antes de terminar, ¿qué tanto, por último componente, o en elementos de materiales inmateriales religiosos, lo que queráis? La familia. ¿Aparece también en los nuevos proyectos? ¿Cómo te vinculáis con tu hija? Bueno, son súper importantes. Siempre hay una comunicación, como te decía yo, y yo les pregunto, ellas me Me refiero a piden. proyectos colaborativos. ¿Existe algo así? Ah, bueno, claro, sobre todo Pamela, que está ligada a lo que es el diseño de vestuario. eh, Estamos con esta cosa como de redescubrir qué está pasando con las telas y cómo la superposición de telas y de colores y de todo. Claro. Sí, Es lo que se esperaría del curso natural de las cosas, ¿cierto? No, sí, viven juntas, sí. trabajan juntas. Sí, aunque ella no está, ella vive en Santiago y yo en Caldera, pero la comunicación que tenemos muy estrecha. Y mi otra hija vive en Copiapó y nos vemos muy a menudo. Bacán, Que bacán. Sí. Caldera queda al lado de Copiapó, Nico, a 45 minutos más. Sí, sí, de hecho tú estás haciendo talleres allá, ¿no? Yo sí, pues sí, yo Sí, parto para allá. sí, sí, me Es acuerdo. divertido, tengo amigos en Caldera que en Copiapó yo. ¿Sí? Te conocen menos. Claro, claro, me conocen menos o hemos trabajado menos. Eso, po, Beatriz, yo voy a tratar de que este video salga mañana, o mejor dicho, hoy día, antes de tu inauguración, si no, igual va a estar la exposición ahí montada. Así que está ahí la invitación para que vayan a ver la retrospectiva autogestionada de Beatriz Martínez. Manden fotos, manden fotos. Sí. Ya, muchas gracias y un gusto conocerte, Nicolás. Para mí también, Beatriz. Muchas gracias. Oye, espero que algún minuto puedas venir a Caldera. Todos lo invitan. Sí, sí, La Tati lo invita, Manolete lo invita. un día voy a hacer el tour de los pendientes para ir hacemos un capítulo especial de, así como recorriendo Chile, Recorriendo de Atacama. Recorriendo de de Atacama. del Sí. sector norte. Sí. Voy a ir a ver, Sí, lo prometo, lo prometo. ya, genial, genial. Yo prometo que no te vas a aburrir. Sí, pues sí, No, más avión yo les prometo que no se van a aburrir, bueno, no se preocupen. ya, eso, pues. Estamos en contacto, Ya, Beatriz. Nos vemos el sábado, Nico. Nos vemos siempre ahí por Nos las redes vemos sociales. chao. siempre. Gracias.